Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Bienvenidos, es la clase número 7. Hoy es martes 7 de diciembre. Vamos a continuar con nuestra investigación de mercados, con los pasos de la investigación de mercados que estamos desarrollando. Recordemos que el día de ayer hemos empezado a ver la clasificación de variables. Ahora la vamos a completar, hay que detallarla completa, porque esto tiene doble propósito. Les va a servir para diseñar una buena encuesta de opinión que me permita levantar buenos datos, pero también les va a servir para estudiar para el examen del día jueves, ya a tomar en cuenta porque este examen es de 30 puntos. Y mucho de lo que se va a evaluar ese día es de lo que estamos avanzando ayer y hoy, ¿ya? Luego, también recordarles que tienen que presentar un borrador de tarea del paso 1 que les había pedido. No se olviden. Los líderes de equipo me tienen que mandar ese borrador. He visto más temprano que me han mandado unos mensajes al grupo de WhatsApp. No los he podido revisar porque me pusieron tesis esta mañana, así que estuve toda la mañana allá. Y también he visto que hay un cambio de equipo. Un cambio de tema en los equipos. ¿Me pueden decir si se logra ver mi pantalla, por favor? ¿Se logra ver, no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, he visto más temprano. ¿Dónde está? El grupo número 3 ha decidido cambiar el tema a bolsas ecológicas. ¿Hay alguien del grupo número 3, por favor? Lisa, ¿me escucha? Sí, te escucho. Es el nuevo tema, ¿no? Bolsas ecológicas, ¿es correcto? Sí, listen. Perfecto. Ya está hecho el cambio. Ya no es heladería Isela, sino bolsas ecológicas. Y me han mandado un borrador del paso 1 del equipo de los vinos de ciruelo, ¿no? Aquí está la lluvia de ideas. Veamos. ¿Será viable comercializar vinos de ciruelo en la ciudad de Tarija? ¿Cuáles serán los clientes potenciales y el nivel de demanda que tendría el vino de ciruelo? Examinar los clientes potenciales y el nivel de demanda. Tal vez, bueno, hay alguien de este grupo, si es que están anotando, el verbo examinar no sé si le queda muy bien al objetivo general. Tal vez identificar, determinar o identificar o determinar, ¿ya? Bueno, Luis, gracias. Ok, perfecto. Bueno, y en este objetivo específico del gasto promedio podría ser estimar, ya que es un valor más cuantitativo. Reconocer a los competidores y sustitutos, ok. Identificar los medios, detectar los lugares, está bien. Obviamente eso cambia algunas cositas. Esta hipótesis que han planteado, no sé si la puedan confirmar o corroborar, tal vez les cueste, ¿ya? Especialmente la segunda parte. Los vinos de ciruelo tienen nivel medio de demanda durante el año y en las temporadas de fin de año una alta demanda, dice. Para poder confirmar esa hipótesis, ustedes tienen que levantar información que me confirme que la demanda sea así. Tendrían que agregar las preguntas específicas de que en qué periodo del año le gustaría consumir vino de ciruelo,
No sé si la gente se anime a decir el periodo cuando es un producto un poco desconocido. Primero hay que ver si a la gente le interesa o si conocería o estaría interesado en probar un producto, pero de ahí a decirle cada cuánto lo consumirías, siendo que para ellos es un producto nuevo, tal vez esta parte de la hipótesis les va a costar confirmarla. Y luego dice padres de familia de 40 a 60 años, o sea, está bien específico, pero la encuesta que diseñen les va a permitir alcanzar esta hipótesis. Por ejemplo, van a tener que preguntar la edad de la persona en función a este rango. Luego le van a tener que preguntar si es padre de familia o no. Y luego cruzar esta paternidad, ese rango de edad con el grado de interés y ver si tienen un buen nivel de demanda. Desde el punto de vista de la encuesta va a costar un poco demostrar esa hipótesis. Ahora, desde el punto de vista de una entrevista experto, tal vez sí se pueda, siempre y cuando el experto lo diga. Creo que habría que afinar un poco la hipótesis en el sentido de que no sé si es tan específica como para que se pueda responder de una forma tan precisa, porque hay que corroborarlo con los resultados de las investigaciones que vamos a hacer, ya sea revisión documental, ya sea entrevistas de expertos o ya sea encuestas. Ahora, si creen tener evidencia para demostrar eso, ok, adelante, pero tal vez las hipótesis no tendrían que ser tan específicas, ¿ya? Y bueno, me parece que está bien en general. Ahí está el paso del borrador del grupo del ciruelo a tomar en cuenta. Y por favor, ¿dónde está? A tomar en cuenta para que me presenten el borrador. Mañana los líderes de equipo tienen que enviarme un borrador del paso 1. El vino de ciruelo ya me lo ha enviado, así que lo marco de otro color. Este grupo ya ha completado su tarea, ¿ya? Los otros grupos obviamente tienen hasta mañana. Rosy Marbeli Guzmán está por ahí. No sé qué pasó que moví el nombre y se salió del equipo. ¿Está por ahí, Rosy? Sí, Listen, estoy ¿En qué equipo estás? ¿En el uno, en en el, el 2, en el 4. en el 4? Ok, no sé qué pasó que te moví. Ahora te devuelvo al 4. Ahora sí, estás aquí, ¿no ve? Todo Sí. bien. Gracias. Bueno, a tomar en cuenta los otros equipos que tienen que presentarme hasta mañana. Pueden presentarlo antes, como ha hecho el equipo 6, un borrador del paso 1 para que lo revise. Es simplemente un mensaje de WhatsApp, así como hizo este grupo, del grupo 6, me mandó un mensaje y me mandó el archivo y ya lo corregí, nada más. También recordemos que para mañana ustedes tienen que entrar a Moodle hasta mañana, obviamente lo pueden hacer antes, y ya tienen que presentar un informe del análisis del macroentorno, criterio 1, por 20 puntos de la nota final. Ya a tomar en cuenta que esta tarea se debe presentar hasta mañana, miércoles 8 de diciembre, hasta las 12 de la noche. Y esta presentación es individual. Si bien se hace en equipo, la presentación de la tarea es individual. Entonces, a tomar en cuenta, por favor, que son 20 puntos de la nota final. Y obviamente estudiar para la prueba escrita, que son otros 30 puntos, son 50 puntos. Bueno, nos dedicamos a seguir avanzando con nuestros ejemplos de escalas y todo eso, porque ya nos vamos a acercar al momento de diseñar la encuesta borrador, la encuesta piloto, para que ustedes puedan diseñar un resultado que se pueda levantar. El día de ayer nos hemos quedado en la clasificación de datos o variables. Recordemos, los datos o variables se subdividen en dos tipos. ¿No es así? Los datos cualitativos, que son su mayoría en una encuesta generalmente. En una encuesta, generalmente, las preguntas son de carácter cualitativo. Entonces, la forma de analizar una pregunta cualitativa
es diferente de una pregunta cuantitativa. Recordemos y preguntemos a alguien al azar, ¿cuál era la principal característica de una variable cualitativa? A ver, Dimar Garzón Burgos. ¿Me escuchas, Dimar? No está conectado, tal vez no se escucha. Ok. Carmen Lisbeth Ortiz, ¿me escuchas? No, tampoco está. Sí, la escucho, Luisa, perdón. Ok, Carmen. Recordemos, ¿cuál es la principal característica de una variable o dato cualitativo, por favor? Son aquellos valores ¿Cuál era la principal característica? Su sexo, Lisa. Sexo, religión, estados civiles, ejemplos, pues. Ah, ok. Ejemplos, sexo, religión, estado civil, perfecto. Esos ya son ejemplos de variables cualitativas. La principal característica de una variable cualitativa es aquella que describe una característica, O una propiedad cualidad. o cualidad que posee la unidad de estudio. ¿Ya? Para investigación de mercados, prácticamente casi siempre, la unidad de estudio es un cliente potencial a tomar en cuenta, ¿no? La unidad de estudio casi siempre es un cliente o una persona al que vamos a observar o encuestar o hacer partícipe de un grupo focal o entrevistar. La cosa que lo vamos a someter a preguntas para que nosotros podamos entender mejor el comportamiento de este consumidor en relación al producto. Permítame un momento. A ver, tengo un cablecito aquí atrás que está perjudicando. Ahora sí. Y les decía, ustedes ya van a tener que pensar en las preguntas que le van a tener que hacer a estas personas. Me voy a agarrar de uno de los ejemplos que acaban de cambiar. Dijeron bolsas ecológicas. Antes era heladería Isela. Entonces pensemos, tenemos que encuestar a personas que podrían estar comprando las bolsas ecológicas. Es un producto que es de acceso para cualquiera, entonces cualquier persona se le podría preguntar si usted acostumbra a adquirir bolsas para sus compras y llevar artículos, ¿no? ¿Ha escuchado hablar de las bolsas ecológicas? ¿Qué le parece? ¿Qué tan interesado estaría en cambiar el uso de bolsas plásticas por bolsas ecológicas? ¿Cuánto pagaría? Entonces ya nosotros podemos imaginar una serie de preguntas que le podemos hacer a un cliente potencial que podría adquirir o no una bolsa ecológica. Entonces, una de las herramientas más importantes que vamos a aplicar, pues es la encuesta. Le vamos a hacer preguntas en relación a las bolsas ecológicas. Le vamos a preguntar qué le parece la idea. Le vamos a preguntar cuánto pagaría. Le vamos a preguntar cómo te gustaría enterarte de la existencia de este producto. Le vamos a preguntar qué atributos valora de este producto. Le vamos a preguntar de qué material ecológico le gustaría que sea el producto. Le vamos a preguntar cuáles serían los principales usos que le daría a este tipo de bolsa. Ahora uno dice, ¿y de dónde voy a sacar esa cantidad de preguntas al cliente potencial? Pues del paso 1. En el paso 1 está la guía, está la orientación que nos va a permitir hacerle las preguntas a las personas, ¿no? Entonces, yo me voy a agarrar aquí del ejemplo del vino de ciruelo y digo, ¿cómo hago las preguntas para mi encuesta? Las preguntas de la encuesta nacen del problema de investigación de mercados, es este,
y de las interrogantes específicas, que son todas estas. Pero también pueden nacer del objetivo general y de los objetivos específicos, que al final viene a ser lo mismo. Ustedes pueden guiar sus preguntas en base al objetivo general y a los objetivos específicos. Entonces, revisan estos objetivos y empiezan a hacer las preguntas. Veamos. Determinar el nivel de gasto promedio en vino de ciruelo. Entonces, le van a hacer una pregunta que todo indica que va a ser cuantitativa, ¿no? ¿Cuántos bolivianos estaría usted dispuesto a pagar por esta botella de vino de ciruelo elaborada en Tarija? Y le apoyan con una imagen. Entonces la persona es libre de decir cualquier número, 20 bolivianos, 30 bolivianos, 50 bolivianos, 15, 19, 25, etcétera. La gente va a dar un número. Esa variable sería de carácter cuantitativo, ¿sabes? Pero en este caso es cualitativa. Antes de avanzar con lo cualitativo, recordarles que las preguntas que ustedes van a hacer en las encuestas, en las entrevistas, en la revisión documental, van a ser para armar este tipo de herramientas. Van a servir y van a salir del paso 1, no se olviden. El paso 1 es el que me da las preguntas de la encuesta. Algunos confunden las preguntas específicas de la encuesta. Estas no son exactamente lo mismo que las interrogantes. A veces uno dice, la interrogante es la pregunta. No, 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 no. La interrogante guía la pregunta. La interrogante está por encima. ¿Cuáles serían los productos competidores y sustitutos para el vino de ciruelo? Uno lee esta interrogante del trabajo y dice, ahora ya sé qué puedo preguntar. De estos tipos de vinos, ¿de qué preferiría? De ciruelo, de uva, de higo, de durazno, de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Y veamos cuántos votan por la opción vino de ciruelo. No se olviden que las interrogantes son interrogantes grandes que están por encima de las preguntas. Y ya pues las preguntas nacen de acá, no son lo mismo, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta esa recomendación. Entonces, teníamos esa principal característica de una variable cualitativa. Y una variable cualitativa se tabula en una tabla y se procesa. Creo que, a ver, déjenme ver, abrir ese archivo. No sé si hemos llegado a hacer algo así, un análisis de una variable cualitativa, pero normalmente una variable cualitativa tiene su forma de análisis. ¿Cómo es? Por conteos. Por tablas de frecuencias y por gráficas. Estos son los principales pasos que me llevan a analizar una variable cualitativa. Permítame abrir, a ver algún archivito, material, creo que no está guardado, pero ayer hice algo parecido en otra materia. A ver, espérenme un momento. No. Bueno. Entonces, ustedes van a tener que armar en su momento una pregunta. Yo voy a poner a manera de ejemplo una encuesta en Google Forms, que obviamente ya nos va a tocar armar nuestra pregunta. Y no se olviden marcar la asistencia, dice Monto Corre. Ok, tiene toda la razón. Vamos a suponer una encuesta, ¿ya? Voy a poner ejemplos de preguntas cuantitativas y cualitativas. Formulario de Google, dice. Hago clic acá y vamos a introducir algunas preguntas. Y aquí tenemos que diferenciar el tipo de preguntas que hay. Ya, este es un ejemplo nada más. O sea que no ayuda mucho, ¿no? Utiliza algún tipo de bolsa para sus compras
y otras adquisiciones. Digamos que mi pregunta 1 dice así: ¿utiliza algún tipo de bolsas para sus compras? Y las respuestas son sí y no. Ya está, esa es la pregunta que se hizo. Y se la mandamos a la persona. Entonces, veo que es una pregunta cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? La pregunta cualitativa, además de describir una característica o propiedad en la unidad de estudio, y la característica sí uso, no uso, sí uso, no uso. No hay donde perderse. También es conocida como una variable categórica, llamada variable categórica. Es categórica porque tiene la categoría del sí y del no. ¿No es así? Probemos otra pregunta. La pregunta 2 y dice, ¿y con qué frecuencia utiliza bolsas? Frecuencia utiliza bolsas para sus compras. Yo estoy acelerando un poco la pregunta porque no es que exactamente así debería ser la pregunta de su encuesta. Hay que pulir un poco más este borrador de encuesta. ¿Ya? Entonces ponemos con muy poca frecuencia. Con poca frecuencia. Regularmente. Con frecuencia. Y con mucha frecuencia. ¿Ya? Este es el tipo de preguntas que haríamos y seguimos manteniendo una pregunta cualitativa. ¿Ya? Perdón, un momentito, por favor. Perdón, van a disculpar. Entonces, les decía, hay dos tipos de preguntas en nuestro borrador de encuesta. La pregunta número 1 es cualitativa y la pregunta 2 también es cualitativa. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de compra de bolsas y son 5 categorías y la respuesta es una calidad o propiedad que tiene la unidad de estudio. Lo que quiero es hacer diferenciar de una pregunta cuantitativa, que es la otra. La otra gran clasificación de un dato variable es la pregunta cuantitativa. Cuando tenemos una pregunta cuantitativa, anotemos entonces, ¿no? Es aquella que describe un valor numérico resultado de algún tipo de medición o conteo. Este valor numérico puede ser analizado posteriormente mediante cálculos estadísticos básicos, estadísticos y matemáticos bien básicos. ¿Ya? Esta es la principal característica de una variable cuantitativa. En otras palabras, la respuesta tiene que ser un número que después se puede sumar, promediar, etc. Entonces podemos preguntar así, aproximadamente, ¿cuántas bolsas utiliza a la semana? Y esta vez yo lo que quiero es un número. Aquí le doy respuesta breve. Y en la validación le digo, me tiene que dar un número. ¿Ya? Algo sé. Tiene que ser un número superior o igual a 0, porque puede que no sea ninguna bolsa.
Entonces, ahora tenemos una pregunta cuantitativa. Fíjense cómo se van diferenciando las respuestas. Permítanme que cargue esto. A ver. Pregunta 1, cualitativa. Tiene dos categorías. Propiedad o característica de la unidad de estudio. Si usa o no usa bolsas. Pregunta número 2, también es cualitativa. La frecuencia de uso, nuevamente es una propiedad o característica que posee la unidad de estudio, que es la persona. La frecuencia de utilización de la bolsa. En cambio, la pregunta 3 dice, ¿cuántas bolsas utiliza a la semana? Una bolsa, dos bolsas, tres bolsas, 10 bolsas. Es pregunta cuantitativa. Es un valor numérico que nos arroja la unidad de estudio. Y estos números pueden ser analizados por cálculos estadísticos o matemáticos básicos o sencillos. ¿No ve? Como por ejemplo una suma, un promedio o un máximo. Podemos sumar, podemos sacar un promedio, podemos sacar un máximo o podemos sacar un mínimo entre muchos otros datos. Entonces vamos a practicar un poquito la estrategia de análisis de una variable cuantitativa. Alguien dice, yo uso 5 bolsas a la semana, otro va a decir 7, otro va a decir 10, otro va a decir 2, el otro va a repetir un 5, por ahí hay un 4 y hay un 3. Y obviamente es una muestra muy pequeñita, pero bueno, estas son las respuestas de la pregunta número 3. O sea, no solo por ver un número, yo voy a decir a ojos cerrados que la pregunta es cuantitativa. No siempre va a ser así. Realmente, para que la pregunta sea cuantitativa, debe cumplir con esta condición. Es un valor numérico que resulta de algún tipo de medición o conteo en la unidad de estudio. La gente midió estos números, pero para que sea realmente cuantitativo, este valor debe ser analizado posteriormente, o sea, una vez levantados los datos, con algún cálculo estadístico o matemático. ¿Cuáles son esos cálculos básicos? La sumatoria de X, el máximo, el mínimo, el promedio o el rango. Estoy dando las más básicas de todas. ¿Cuánto es la sumatoria de X? Y obviamente me pregunto, ¿quién es X? X es la variable que estoy analizando. 5, 7, 10, 2, 5, 4 y 3. Ah, ok, puedo sumar esto. Entonces, si se suma y tiene sentido ese valor, es una variable cuantitativa. Vamos calculando. ¿Alguien me ayuda con la suma, por favor? ¿Cuánto suman estos datos? Ahí veo que el mínimo es 2, ok, 2. El máximo es 10, ok, es 10. El rango es la diferencia del máximo menos el mínimo, que es 10 menos 2 igual 8. ¿Cuánto nos da la sumatoria, por favor? 5 más 7 más 10, más 2 más 5 más 4 más 3. 36, dice. 36. Y necesito otro dato. También puedo aplicar un conteo. ¿Cómo es eso? Aparte de sumar, promediar, también puedo aplicar un conteo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Es una muestra obviamente pequeña aplicada a 7 personas, que no es una muestra representativa. 7 es muy poquito, pero los puedo contar. 7 personas que me han dicho, esta es la cantidad de bolsas que uso a la semana. Entre los 7, gastan 36 bolsas a la semana. Pero yo necesito el promedio individual. Entonces viene la fórmula del promedio que hice la sumatoria de X entre N. Bueno, 36 dividido 7. Cuando digo dividido 7 es promediado 7. Promediar o dividir son lo mismo. Y yo puedo hacer este cálculo porque tengo la sumatoria de X y tengo N. Entonces puedo unir estos dos y digo sumatoria de X y N. Bueno, ¿cuánto es 36 entre 7, por favor? 5.14. 5,14 bolsas plásticas a la semana. Este es el promedio que me va a servir para tomar algún tipo de decisión. Y digo,
En promedio, cada uno de mis clientes potenciales utiliza 5,14 bolsas a la semana. Aquí dice bolivianos, parecería ser que es dinero. No, son bolsas. Prácticamente 5 bolsas. Uno me dice, eso es más o menos día por medio. La semana tiene 7 días, entonces día por medio están adquiriendo una bolsa. Si yo puedo hacer este tipo de tratamientos, sí estamos frente a una variable cuantitativa. Ahora imaginen que el número no sería el número de bolsas, sino el número de celular o el número de carnet. Ahí ya no vamos a poder sumar, no vamos a poder dividir ni promediar. Entonces, esa no es una variable cuantitativa. El número de carnet de identidad, el número del celular, el número de la placa de un auto, el número de un teléfono, parece variable cuantitativa, pero para nuestros fines no es, porque yo no puedo sumar dos celulares y dividir entre dos, no tiene sentido. Entonces, una variable cuantitativa es aquella que describe un valor numérico susceptible de estos cálculos estadísticos y matemáticos. Estas son las principales diferencias entre las dos preguntas, perdón, entre los dos tipos más importantes de datos, cualitativos o cuantitativos. Ahora, la variable cuantitativa, ¿se puede analizar como la cualitativa? Sí, sí se puede analizar. Y normalmente la estrategia de analizar una variable cualitativa, como aquí lo dice, es por conteos, tablas, gráficas. Lo voy a hacer un poco rápido, ¿no? Porque no hay mucho tiempo. Dice, utiliza tablas, utiliza bolsas, tabla 1, y la pregunta decía, utiliza bolsas regularmente. Esta fue la pregunta con que arrancaba la encuesta. Y las dos categorías que hay son sí, no. Entonces yo ya estoy empezando a armar una tablita de frecuencias. Esta primera columna se llama frecuencias y la otra columna se llama porcentajes. Frecuencias y porcentajes. Debajo del no va a haber un total. Entonces, ¿qué se está armando? Una posible tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias tiene sus propias características y este es ideal para analizar una variable cualitativa como la que acabamos de ver. Permítanme completar, ahí va. Entonces dice, ¿cuántos sís y cuántos nos obtuvimos? Digamos que hay 115 sís y 5 nos. 115 personas en la encuesta dicen utilizar bolsas regularmente. Sumo con fórmula, la suma tiene que ser con fórmula, y me da 120. Una vez que tengo esto, me toca sacar el peso porcentual de 115 y de 5. Para eso tengo que dividir 115 dividido 120 y 5 dividido 120. Ambos valores se van a sumar, van a dar 1 y recién los puedo hacer porcentual. Y ya tengo lo que se llama una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Este es el tipo de análisis que demanda una variable cualitativa, armarle su tabla, agrupar los datos. ¿Dónde se está dando el conteo? El conteo se está dando aquí. Hemos contado 115 para el sí y 5 para el no. Ese es el conteo. ¿Ya? Y la gráfica, obviamente, la gráfica va a nacer de esta tabla de frecuencias. Si yo utilizo una gráfica de pastel, dice, esto está fácil, el 96% dijo sí y solo el 4% dijo no. Entonces, tratamos de graficar un 96% a favor del sí, y como no entra el no, obtuvo un 4%. Entonces uno observa la gráfica y dice, bueno, la mayoría dice que sí.
Es un buen punto de inicio para mi investigación. Esta es la otra forma de analizar una variable cualitativa. Conteo, el conteo se da en estas casillas, las que sean necesarias. Tabla es toda la tabla que es conocida como tabla o distribución de frecuencias. O distribución de frecuencias por categorías, y yo sé que hay dos categorías, solo las del sí y del no. Por ende, mi gráfica. Y la gráfica podría ser de dos categorías, o podría ser horizontal o vertical, o de barras, o pastel en líneas, o una gran cantidad de gráficas estadísticas que ustedes pueden sacar. Pero esta es la estrategia para analizar una variable cualitativa. En cambio, con la variable cuantitativa, la estrategia varía un poco. Se hacen más cálculos estadísticos, se hace más uso de fórmulas. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta con las preguntas cualitativas y cuantitativas, por favor? Con los datos, no las preguntas todavía. Con los datos cuantitativos y cualitativos. ¿Se entiende? Nada, ¿me escuchan? A ver, ¿alguna otra diferencia que encuentre entre variable cualitativa y cuantitativa? Bueno, supongo que se entiende. Los datos cualitativos se subdividen a su vez en dos. Ya, lo vamos a dividir acá. Un dato cualitativo se divide en datos cualitativos nominales y datos cualitativos ordinales. Y los datos cuantitativos se subdividen también en dos, en discretos y por el otro lado los continuos. Esta es la subclasificación que tiene cada uno de ellos. Entonces, ahora me toca explicar cuál es la principal característica de un dato cualitativo nominal. ¿Ya? Esto también se lo tienen que anotar. Nominal es aquel valor, obviamente cualitativo, presenta categoría sin un orden particular. Solo son categorías diferentes entre sí. La principal característica de una variable cualitativa es que las categorías que vamos a crear o generar no tienen ningún orden en particular, solo son diferentes entre sí. No hay ni mayor ni menor, no hay esa característica de la otra, que es la ordinal. Pero recordemos la principal característica de una variable nominal. Esta pregunta que se ha resumido en una tabla de frecuencias, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Cualitativa nominal u ordinal? ¿Qué dicen ustedes? Cualitativo ordinal, dicen. Ordinal. ¿Ordinal? ¿Seguro es ordinal? Hay dos categorías, del sí y Nominal, del dice, no. porque no tiene... Correcto, es nominal. El sí y el no simplemente son distintos entre sí. Fíjense, el sí es totalmente distinto del no y al revés, el no es distinto del sí. No hay un orden en particular. Yo podría haber puesto el no por delante y el sí después, y eso no afecta a nuestra tabla o nuestra encuesta, ¿no ve? Igual me da 100.
El no, aunque sean menos, no tiene nada de malo con que vaya primero que el sí. Obviamente no es lo común para nosotros, pero una variable cualitativa nominal tiene eso justamente con sus características. Vamos a la pregunta número 2. Esta pregunta ya no parece tener esa condición. Si bien la pregunta 2 era cualitativa, no es nominal. ¿Por qué? Porque tiene varias categorías, pero estas categorías son diferentes entre sí, no mayores ni menores, simplemente diferentes entre sí. Entonces, una variable cualitativa ordinal, la vamos a anotar, por favor, es aquella categoría sin un orden en especial. Hay un orden. Con un orden en especial de mayor a menor. O viceversa. Estas categorías sabemos cuál es mayor y cuál menor, pero no exactamente en cuánto. Esta es la principal característica de una variable ordinal. ¿Ya? Tienen categorías que están ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor. O sea, generalmente es de menor a mayor, ¿no? Pero ustedes pueden ponerlo como quieran. Y estas categorías sabemos cuál es mayor y menor, pero no exactamente en cuánto. Veamos este caso. ¿Con qué frecuencia utilizas las bolsas para tus compras? Dice. Con mucha frecuencia, con poca frecuencia, regularmente. Son palabras, son cualitativas. Nadie me ha dicho cuánto. No puedo decir en cuánto es mayor la categoría con mucha frecuencia, en cuánto es mayor a la categoría con frecuencia. Algunos van a decir más, otros van a decir menos. No hay un criterio numérico. Por eso es cualitativa ordinal. El nombre lo dice, ordinal de ordenada. ¿Ya? Entonces ahora sabemos los dos tipos de datos cualitativos que existen, nominales u ordinales. La estrategia de análisis de una variable ordinal es igual a través de estas tablas. Entonces, cualquiera de estas dos me permite analizarla. Y obviamente, si tengo las tablas, también puedo sacar mi gráfica. Practiquemos. Ya teníamos la tabla 1, entonces ahora tengo la tabla 2. La tabla 2 decía con qué frecuencia compra o utiliza bolsas. Bueno, la pregunta decía más, ¿no? ¿Con qué frecuencia utiliza bolsas para sus compras? Ahí está. Solo que ahora no tengo dos categorías, voy a tener al menos 5 categorías. 1, 2, 3, 4, hay que aumentarle. Y las categorías eran con muy poca frecuencia, perdón, con poca frecuencia, regularmente, con frecuencia y con mucha frecuencia. La forma de analizar una pregunta de este tipo es muy parecida a la anterior.
Sin embargo, no puedo mover las categorías, a diferencia de la cualitativa nominal. A esta, al sí y al no, le puedo dar la vuelta. Primero el no, luego el sí, o la puedo poner primero el sí, luego el no. Eso no va a afectar mis resultados. Pero en esta no se puede mover. Digamos que en la pregunta 1, 115 han dicho que se usan bolsas regularmente. Para estos 115 la encuesta avanza. Para los otros 5 se acabó la encuesta porque ya ni usan bolsas. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? Entonces, 115 es mi referente. Tendría que obtener 115 respuestas en esta tabla. Anotemos, digamos que aquí dice 32, 41, vamos sumando, vamos 43. Ya me pasé, a ver, 31. No, aquí está muy alto, 13, ahora sí. Y dice 150. Seguiremos aumentando esto, ahí está. Y ahora saco los porcentajes. Este cálculo lo vamos a practicar mucho después, ahora no es el momento. Solo es para una ejemplificación de cómo debe analizarle una variable ordinal. Si ustedes se fijan, el proceso es exactamente el mismo que el de la otra pregunta cualitativa nominal. Lo único que en lugar de haber 2 categorías, ahora tenemos muchas más categorías. 5 categorías. Su análisis es el mismo. Esta es la forma de analizar una variable ordinal en una tabla de frecuencias. Y como buena tabla de frecuencias, si así lo desean, pueden sacar su gráfico. Un gráfico estadístico que me ayude a entender mejor el comportamiento de esta variable. Bueno, tiene tantas categorías que me conviene un gráfico de barras. Voy a insertar acá un grafiquito de barras. Fíjense algunos detalles, el gráfico ha salido un poco chatito ahí, pero no importa. Sí se puede graficar. El gráfico es conocido como histograma de frecuencias porcentuales, o en otras palabras, un gráfico de barras. Cuando ustedes tienen que darse cuenta que una variable ordinal tiene estas categorías que no se pueden mezclar. Yo no puedo trasladar estas categorías y ponerla esta aquí y esta de primera. No funciona eso con una variable ordinal. Tiene que respetarse su orden. Obviamente aquí lo más votado ha sido con frecuencia. Ah, ok, qué bien. Ya responde a uno de mis objetivos generados. Pero también dice con mucha frecuencia. Ahí va otro. Entonces yo analizo. La variable cualitativa nominal y ordinal tiene otra subdivisión más que necesito que conozcan. Pero lo más importante es que sepan diferenciar una nominal de una ordinal. O sea, por favor, no se queden con la duda al tratar de entender la diferencia entre nominal y ordinal. Además que es un término que a partir de ahora vamos a utilizar a cada momento en el diseño de las encuestas y en el análisis estadístico de los resultados. Así que familiarícense, por favor, con la terminología nominal y ordinal. Bueno, las variables nominales se pueden seguir subdividiendo. No es una clasificación tan determinante, pero igual hay que conocerlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la división o subdivisión de una variable nominal? Lo hago aquí abajo porque ya arriba en mi esquema ya no había más espacio. Las variables cualitativas dicotómicas y las variables cualitativas politómicas.
¿Cuál es la diferencia principal entre una dicotómica? La dicotómica siempre y solo siempre va a tener dos categorías. La politómica tiene 3 o más categorías. Esta es su principal diferencia entre estas dos. Esta es mi pregunta 1. Dice, ¿usted utiliza bolsas regularmente? No, sí. O dice sí, no. Es variable cualitativa, ya lo sabemos. Es variable nominal, ya lo sabemos. Pero es variable politómica o dicotómica. ¿Qué me dicen ustedes? Dicotómica, Liceo. Es dicotómica porque tiene dos categorías. Las dicotómicas son varias y hay muchas muy utilizadas, como por ejemplo sexo del encuestado, masculino, femenino, dos sexos. O las preguntas del sí, el no. También es una variable dicotómica. Ahora, si dices sí, no, tal vez, ya se rompe lo dicotómico y pasa a ser politómica. Porque ese tal vez ha creado una tercera categoría que rompe la dicotomía. La dicotómica solo puede tener dos resultados posibles, por favor. Y politómicas puede tener 3 o más casillas o características o cuadros o variables. Pero son 3 o más categorías. Bueno, continuamos entonces. Una vez que hemos visto la subclasificación de un dato cualitativo en nominal y ordinal, y el nominal puede ser dicotómico o politómico, yo me pregunto, ¿y de qué tipo es el ordinal? Bueno, dentro del ordinal, básicamente, todas son politómicas. Porque tienen varias categorías. No vamos a encontrar dos categorías ordenadas, como que diga mayor y menor, sería muy raro. Prácticamente todas las variables ordinales siempre van a ser politómicas, que tienen 3 o más características. Yo creo que ya está más que explicado todo lo que es lo referente a la pregunta cualitativa. Bien analizado y subdividido. Ahora pasamos a las otras, a las cuantitativas, que a su vez se dividen en discretas y continuas. Recordemos, una variable cuantitativa es aquella que describe un valor numérico, resultado de algún tipo de medición o conteo en nuestra unidad de estudio, a través de algunas herramientas, ¿no? Y se pueden hacer algunos cálculos. Pero la variable cuantitativa se divide en dos, discreta y continua. ¿Cuál es la principal diferencia entre variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas? Entonces lo anotaremos acá otra vez. Las variables cuantitativas, de aquí arriba no hay espacio. Son discretas y continuas. ¿Alguien sabe cuál es un valor cuantitativo discreto, por favor? ¿Alguien ha escuchado? ¿Números enteros? Correcto, Jocelyn. Siempre son números enteros. ¿Ya? Las variables discretas siempre asumen valores numéricos enteros. La pregunta que puse de ejemplo, aproximadamente cuántas bolsas utiliza a la semana, obviamente al ver esto es cuantitativo. No hay categorías, está abierta. En este caso, puedo marcar cualquier número. Entonces me deja escribir cualquier número. Por ejemplo, 7 bolsas. ¿Ya? Dice que si usa bolsas regularmente, las utiliza con frecuencia. Y la pregunta cuantitativa, ¿cuántas bolsas utiliza a la semana? 7 me dice.
Este es un caso de variable cuantitativa discreta o continua. ¿Qué me dicen ustedes? Discreta. Discreta, correcto. Discreta. Cuando yo hablo de bolsas, va a ser una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas, 30 bolsas. No voy a decir 4,87 bolsas. 4 bolsas y media, 0,90 bolsas. No hay decimales. Son números enteros que casi siempre están asociados al conteo. Necesito también, anótenselo por favor. Siempre se asocian al conteo. ¿Cuántos 7, cuántos 8, cuántos 9? En cambio, la variable cuantitativa continua es cualquier número que puede aceptar no decimales. Cualquier número que pueda aceptar o no números decimales. Por ejemplo, los litros, los pesos en kilogramos, las velocidades, las distancias. Y así otras más, las horas, la temperatura. ¿No ve? Aquí en mi ejemplo no tengo una bolsa, una pregunta cuantitativa continua, pero podríamos agregar una que diga, no sé, cuántos bolivianos gastaría y le permito aceptar cualquier valor y la gente si quiere va a decir decimales. O cuántos segundos tarda cada día en comprar esto y nos dan los montos en segundos. Yo tengo una base de datos con una gran cantidad de números que puedo responder y interpretar. Esa es la principal diferencia entre una variable cuantitativa discreta y continua. En una encuesta no son muy comunes las preguntas cuantitativas, por favor, pero igual se utilizan y ustedes tienen que saber la división más importante. O es discreta o es continua. O sea, discreta es aquella con valores y números enteros que están asociados más a algún tipo de conteo y las variables cuantitativas continuas que están asociadas más a algún tipo de medición, ¿no? Como por ejemplo los pesos, los kilogramos, las velocidades, las distancias. La gente ya me puede dar decimales. 0,7, 0,23, 1,96. Por ahí él dice 4, no importa, se sigue avanzando porque hay decimales. Variable cuantitativa continua. Discretas y continuas, nominales y ordinales. Bueno, ¿hasta acá alguna duda o consulta con esta clasificación de 4 variables, por favor? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con lo nominal, lo ordinal, lo discreto o lo continuo? Es poco probable que en su... Gracias. Es poco probable que en su encuesta diseñen preguntas cuantitativas continuas. ¿Ya? Rara vez la encuesta de opinión busca tanta precisión como los decimales. Pero esta es una variable muy común en casos de medición. ¿Ya? No es tanto para las encuestas, es más para las mediciones, experimentos, pesos o conteos. Cuando hay ese tipo de levantamiento de datos y trabajo o genero mis propios números, pues ahí recién vamos a usar una variable más cuantitativa continua. En la encuesta, más que todo, van a ser discretas. Bueno, ahora voy a volver a señalar la clasificación porque hemos avanzado en niveles que necesito que conozcamos, ¿ya? Datos o variables. Me va a tomar un ratito armar este esquemita, pero vale la pena.
Los tipos de datos o variables, les había dicho que se dividen en dos, ¿no ve? Los cualitativos o categóricos. Esto que vaya abajo. Los datos cuantitativos. Guardando sus diferencias, los datos cualitativos a su vez se subdividen en dos nominales no quiere pegar, perdón un momentito, ahora sí. Ordinales. Dentro de los cuantitativos tenemos los discretos, los continuos. En la prueba escrita yo les voy a pedir que me clasifiquen estas variables a través de una pregunta. Y ustedes tienen que saber qué tipo es, ¿no ve? Este es un resumen. Y por favor, para que no haya este tipo de equivocaciones, porque a veces me lo dicen y quedamos muy mal. Jamás de los jamases puede haber una variable cuantitativa u ordinal o cuantitativa y nominal. Eso está prohibido, estamos mezclando. No funciona. Lo mismo, un dato cualitativo no podemos decir que es discreto o que es continuo, nada que ver. ¿No ve? Pues no se puede dar un dato cuantitativo ordinal o un dato cualitativo discreto, por ejemplo. Pero este es el primer y segundo nivel de clasificación. Ahora veamos. Este es el primer nivel de clasificación de un dato o variable. Cualitativo o cuantitativo, no hay mucho donde perderse. Luego tenemos un segundo nivel de clasificación del tipo de variable. El segundo nivel es todo esto. ¿Ya? Hay un tercer nivel y vamos a llegar hasta un cuarto nivel. Esto es un poco independiente de lo que hemos visto hasta acá. Continuamos entonces. Clasificación de variables según su tercer nivel. Los datos pueden ser excluyentes o no excluyentes. Y según su respuesta pueden ser preguntas abiertas, permítanme un ratito, abiertas, cerradas, estos son los otros dos niveles que también necesito que conozcan ustedes. Ahora pasamos a explicar estos, porque esto se da más en el tipo de pregunta y en el tipo de respuesta. Pero ustedes tienen que dominarse los 4 niveles de clasificación de las variables. Ya hemos estudiado dos, o el dato es cuantitativo o cualitativo, y dentro de ellos estos se dividen en otros 4, que son nominales ordinales o discretos y continuos, según el caso. No se olviden que aquí hay que hacer una división, no se pueden cruzar estos dos. Pero llegamos a un tercer nivel. De acuerdo a la pregunta, los datos son excluyentes o no excluyentes. Esto hay que sacar. Y de acuerdo a la respuesta, la pregunta es abierta, cerrada, aquí falló, perdón, semicerrada. Veamos una pregunta excluyente de una excluyente. Esto es sencillo.
aquí se ve en esta encuesta, el sí y el no tiene dos categorías. El sí excluye al no, ¿ok? No puedo marcarlo al mismo tiempo. Se excluyen entre ellos. Yo no puedo poner sí y no al mismo tiempo. Lo mismo en la pregunta 2. Solo me permite marcar una categoría. No me permite marcar dos al mismo tiempo, marcar tres. Una respuesta, en este caso una categoría, excluye a la otra. ¿Ya? Excluyentes de no excluyentes. Con las preguntas excluyentes siempre va a haber una respuesta. Con las no excluyentes pueden haber varias respuestas al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo de pregunta no excluyente en esta encuestita que estábamos armando. Le aumentamos otra pregunta, 4, y decimos generalmente. Generalmente, ¿de qué material son las bolsas que utiliza? Y ahora le decimos, pueden ser bolsas de tela, bolsas plásticas. ¿Alguien me puede decir otras opciones? Bolsas de yute, bolsas de papel, que hay muchas de papel, cartón, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué otros materiales hay para las telas? Bolsas, perdón. ¿Alguien ideas de qué tipo más de material se hacen las bolsas? ¿Nadie, nada? A ver. Los artesanos están haciendo las bolsas de hilo, así las tejidas. Ah, Dice, ok. Le pongamos de hilo o tejido. Sí, dime. hacen de yute, también ahora lo que he visto es que están haciendo de almidón de papa, creo que también, de lino, pero lo más conocido en nuestro medio yo creo que son el yute. El yute, ya. Entonces lo vamos a dejar ahí, muchísimas gracias. Pero esta vez, bueno, le voy a aumentar la opción otros por si acaso. Y si yo la dejo la pregunta así con estos círculos, sigue siendo una pregunta excluyente. Ahora que estoy practicando el diseño de la encuesta en Google, fíjense, porque ustedes en su momento van a tener que utilizar esto, el redondito que se identifica ahí es típico de una pregunta excluyente, una respuesta excluye a la otra. Pero este no puede ser el caso porque dice generalmente de qué material son las bolsas que utiliza. Entonces, cuando la persona quiera llenar la encuesta, va a tener este problema, a ver, veamos qué carga, y me obliga a escoger un solo material, fíjense. El círculo me obliga a escoger un solo material, pero no me sirve. Este es un caso no excluyente. Voy a cambiar este círculo acá en el tipo de pregunta. Para esto es un cuadradito, dice casillas de verificación. Y se hace un cuadrado, parece que no hay un cambio muy importante. Pasamos del redondo al cuadrado. Vamos a la vista previa y vamos a ver si ahora realmente es no excluyente. Dice, ¿de qué compras? De plástico, de yute y de tela. Ok, la persona era libre de marcar más de una alternativa. Una respuesta no excluye a la otra. Esta pregunta no hay que abusar mucho de esta pregunta cuando les toque diseñar su encuesta, porque es una pregunta que da un poquito más de problemas en el análisis estadístico. Por favor, a tomar en cuenta, esa es una pregunta no excluyente. Puede haber varias respuestas al mismo tiempo. Y siempre están asociadas al cuadradito
Y las excluyentes están asociadas al círculo. Solo puede haber una respuesta. Ojo, este tercer nivel es un poco independiente de este segundo y de este primero. ¿Ya? Olvídense del primero y el segundo para analizar el tercer o cuarto nivel. Son un poco independientes. O sea, es el tipo de pregunta. Según el tipo de pregunta, sus preguntas pueden ser excluyentes o no excluyentes. Ahora vamos a ir al cuarto nivel, según el tipo de respuesta. Según el tipo de respuesta, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas o semicerradas. Bueno, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son aquellas que aceptan cualquier tipo de respuesta. ¿Ya? Aquí tenemos una pregunta abierta. Dice aproximadamente cuántas bolsas utiliza a la semana y estaba abierto a cualquier respuesta. Podían poner el número que querían, abierta. Pero vamos a probar otra también. Voy a aumentar una pregunta 5. Que diga generalmente. ¿Qué productos, a ver, lleva en sus bolsas? Una pregunta un poco tonta, obviamente ahorita nos estamos inventando una encuesta, pero esta vez le pido a la persona que responda lo que quiera, respuesta breve. Y digamos que la pregunta quedó así, volvamos a la encuesta y revisemos. Ahora nos han llegado esta pregunta. Generalmente, ¿qué tipo de productos llevas en tus bolsas? Fíjense que la respuesta está abierta. Tú puedes escribir lo que quieras. Frutas, carnes, verduras, plásticos, cereales. Bueno, la gente va a poner lo que generalmente lleva en sus bolsas. Es libre de escribir lo que quiera. Pan, champú. Entonces, es una pregunta abierta. Está sin codificar. Las preguntas abiertas o son cuantitativas o son cualitativas. Una pregunta abierta cuantitativa es aquella como esta, la pregunta 7. ¿Cuántas bolsitas utilizas a la semana? 7 bolsas. Ok, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Al ser un número, es variable cuantitativa abierta. Y la cualitativa es esta porque puedo escribir cualquier palabra. ¿No ve? Puedo escribir lo que desee o lo que imagino yo que generalmente llevo una bolsa plástica. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son aquellas que tienen categorías. Es muy sencillo de verlo, ¿no? No hay más categorías que las que se ven. Estas son preguntas cerradas. La pregunta 1 está cerrada a 2 categorías, ¿sí y no? La pregunta 2 está cerrada a 5 categorías. No hay más que marcar, o es esta o esta, no importa. Solo hay 5 categorías, están cerradas. No puedo escribir algo por fuera de esto. Por ejemplo, a mí no me acepta aquí la opción no sabe, no responde. O es sí o es no. Es una pregunta cerrada. ¿Y cuál es la pregunta semicerrada? Generalmente la pregunta semicerrada es aquella que mantiene la opción otros. O sea, está cerrado menos la última. Aquí hay un caso. La pregunta 4. La pregunta 4, generalmente, ¿de qué material son las bolsas que utiliza? ¿De tela, de plástico, de yute, de papel, de hojas? Hasta aquí son cerradas, pero se ha dejado la última opción abierta para otros para que él escriba lo que quiera. Esta parte está abierta. Varias categorías cerradas y una última abierta. ¿Qué se llama esa pregunta? Pregunta semicerrada. ¿Ya? Bueno, ahí están los 4 niveles de clasificación que necesito que estudien para la prueba en función al tipo de preguntas que les voy a hacer. Y ahora ustedes necesitan decirme con algunas preguntitas que voy a hacer si saben identificar el tipo de variable.
Vamos a practicar un poco para el examen. Voy a abrir alguna encuesta. Permítanme ver algún trabajo final. A ver. Vamos a ver este trabajo de investigación de mercados final. Y quiero que vayamos al modelo de encuesta que ellos han utilizado. Por aquí está el modelo de la encuesta. Veamos, dice, ¿consume hamburguesas? Sí, no. Bueno, me tienen que decir el tipo de pregunta que es en los 4 niveles. Tienen que conocerse los 4 niveles. Perdón, voy a abrir otra encuesta. Esta no me convence. Quiero que se vea bien. Así que vamos a probar otrita. A ver, aquí hay uno de hoja de coca machucada. Interesante el trabajo. A ver, veamos. ¿Usted consume hoja de coca regularmente? Sí, no. Perfecto. Vamos a usar esta. Permítanme cerrar esta. Y yo necesito que me digan los 4 niveles de clasificación con esta pregunta. No se olviden, el primer nivel es cualitativo, cuantitativo. El segundo nivel es nominal, ordinal, discreto o continuo. El tercer nivel es excluyente o no excluyente. El cuarto nivel es abierta, cerrada o semicerrada. Bueno, el primer nivel, ¿qué es esta pregunta? ¿Usted consume hoja de coca regularmente? Sí, no. ¿Qué es, por favor? Cualitativo, dicen. En un Cualitativo primer nominal. nivel, correcto, cualitativa. Muy bien. En segundo nivel, es Nominal, dicen. nominal. Correcto, como dice su compañera, sus compañeros, nominal. Ahora, por si acaso, vale la pena agregar, ya voy a llegar al tercer nivel, pero dentro de la nominal, ¿es politómica o dicotómica? ¿Se acuerdan las nominales? Aquí estaba. Va, se alejó, perdón, un cachito. Dicotómica. Dicotómica. Correcto, es nominal dicotómica. Ok. Continuamos. Tercer nivel. El tercer nivel, volvamos a nuestra clasificación que está aquí abajo. En el tercer nivel, ¿qué es? ¿Excluyente o no excluyente? Excluyente. Excluyente. Correcto, es excluyente. Ya me salí del margen ahí. Porque o es sí o el no. El sí excluye el no. ¿Y es abierta, cerrada o semicerrada? Cerrada, dicen. Cerrada, Luisa. Perfecto. Cerrada. Fíjense, la pregunta 1, cualitativa, nominal dicotómica, excluyente y cerrada. Ahora conocemos toda la clasificación de esta variable y ya va a ser para mí más sencillo poder analizarla estadísticamente. Cuando analicemos esta pregunta me tiene que salir una tabla de frecuencias con 2 categorías. Entonces la gráfica que se va a hacer tiene que tener 2 secciones, del sí y del no, una gráfica de pastel, veremos. Veamos aquí en su análisis estadístico cómo han elaborado ellos la pregunta 1. A ver, veamos los resultados. A ver, un momentito. Aquí están las entrevistas. Todavía no me toca eso. Aquí está su análisis del macroentorno. Aspecto sociocultural, político, legal, ambiental. Ok. Aquí está. Esta es la estrategia de análisis de esta pregunta 1. Aquí está la tabla de frecuencias. Y ahí se han hecho una gráfica de pastel con 2 categorías. Ok. Ya la tenemos completa. Continuamos. Veamos otra pregunta de la encuesta y seguimos practicando. ¿Qué le parece la idea de comercializar hoja de coca machucada en Tarija? Muy mala, mala, regular, buena y muy buena, dice. Bueno, en primer nivel, ¿qué es? Esto lo tienen que tener a mano, por favor.
Correcto. Es cualitativa. En primer nivel es cualitativa. En segundo nivel, Ordinal. ordinal. Tiene 5 categorías ordenadas de menor a mayor. En las ordinales siempre es recomendable que vaya de menor a mayor, por favor. Y siempre es recomendable que sean impares. Ya es lo mejor. Con un centro equilibrado. Tercer nivel, excluyente, no excluyente. Excluyente. Correcto, es excluyente. Y por último, es abierta, cerrada, semicerrada. Cerrada. Correcto, es pregunta cerrada. La pregunta 3 es cualitativa, ordinal, excluyente y cerrada. Yo creo que ya se entiende, entonces ya puedo hacer la pregunta y ustedes lo dicen de corrido, ¿no? A ver, veamos otra. Esta pregunta número 6. A ver, no se deja ver un poquito más. Ahí. ¿No tiene más? Ok, fíjense la pregunta 6. ¿En qué momento estaría dispuesto a consumir hoja de coca machucada? ¿Qué sería? ¿Primer nivel? Cualitativa. ¿Segundo nivel? Cualitativas. Ordinales. Correcto. En segundo nivel. No es ordinal, es Nominal. correcto. Nominales. Nominal. Correcto, es nominal. ¿Pero qué tipo de nominal? Politómicas. Correcto, nominal politómica. Tiene muchas categorías, tiene más de 3 categorías. Una de las principales características de una variable nominal es que no importa cuántas categorías tenga, todas las categorías son diferentes entre sí. No hay categorías mayores ni menores, solo diferentes entre sí. Si yo muevo aquí las categorías, eso no va a afectar mis respuestas. Podría poner los viajes en primer lugar y eso no va a afectar mi respuesta. Acuérdense que con una variable nominal, el orden de las categorías no importa, solo son diferentes entre sí. La ordinal es al revés. El orden de las categorías sí importa. Hay unas mayores y otras menores, pero no sabemos exactamente en cuánto. Entonces, cualitativa, nominal politómica. En tercer lugar, ¿qué es? No excluyente. Por ahora es cualitativa, nominal, politómica, correcto, es no excluyente. Ustedes tienen que deducir un poco, porque aquí la encuesta se les ha puesto fácil, les ha puesto los cuadraditos, pero muchas veces no va a haber esos cuadraditos y ustedes van a tener que darse cuenta. Bueno, aquí ya la orden me está diciendo, ¿no? Selecciona todos los que correspondan. Pero a veces nos da otras pistas. Por ejemplo, elige a las 2 más importantes, te dice. Vos te dices 2, me permite más de una respuesta. Igual es no excluyente. Una respuesta no excluye a la otra. Yo si quiero marco estos 2. En realidad si quiero marco todos. Todos son no excluyentes. Y en cuarto lugar, ¿qué es? ¿Abierta, cerrada o semicerrada? Abierto. ¿Abierta? Cerrada. No. Está cerrada. Está cerrada a 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Ni siquiera han dejado la opción para otros. Es cerrada. No hay dónde perderse. Es cerrada. Continuamos. Veamos esta otra. Esta es un poquito más tramposa. A ver, veamos. ¿Qué es? Cualitativa. ¿Perdón? Cuantitativo, Lisa. No, es cualitativa.
Tiene 3 categorías. 1, 2, 3. Está en rangos. Para que sea cuantitativa, debo poder sumar, promediar, sacar máximos y mínimos. Está difícil sumar esta categoría más esta categoría. ¿Se imaginan ponerse a sumar? Va a costar mucho. No, es cualitativa. Tiene 3 rangos. ¿Qué más? En segundo nivel, Ordinales, dicen. correcto, es ordinal. Está de un menor a un mayor gasto. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Sabemos cuál es mayor y cuál es menor y no puedo mezclarlas. Está bien, correcto, es ordinal. El tercer nivel Politómicas. es una pregunta. Sí, correcto, es ordinal politómica. Tómicas. Gracias. Ordinal politómica porque tiene 3 o más categorías. En tercer nivel es, Excluyentes. correcto, es excluyente. Porque una respuesta excluye a la otra. Y por último es una pregunta cerrada. Cerrada. ¿Ve? Está cerrada. Solo hay 3 categorías posibles. Esta ya la conocemos. Estita no me dejaron la opción otros. Si hubiera habido la opción otros, vamos a suponer que aquí decía otros y puntitos suspensivos. Ahí podríamos decir, a ver, es pregunta cualitativa. En segundo Cualitativa, nivel, ¿qué nominal. sería? Nominal. Nominal, correcto. Y aparte, ¿qué es nominal? Politómico. Politómicas. Politómica. Politómicas. Correcto, correcto. Politómica. ¿Excluyente o no excluyente? Excluyente. Vamos Excluyente. a suponer que no dice esto. Supongamos que no decía esto. Ustedes tienen que tener alguna evidencia para estar seguros que es excluyente o no excluyente. Y vamos a suponer que estos cuadraditos no se veían ya y les pusieron paréntesis. Y ahora cuadrado y redondo es que no hay cuadrado y redondo. ¿Qué pista les dice aquí que esta pregunta es excluyente o no excluyente? Los parentes. Porque dice la palabra ¿Pero otro. por qué? No, el otros dice que es una pregunta semicerrada. Semicerrada. Sí, pero no estoy seguro si es excluyente o no excluyente. Algo tiene que haber aquí que me asegure ser una pregunta excluyente o no excluyente. ¿Qué dicen ustedes? Ese no es excluyente porque hay la opción de otros. No, no es la palabra otros. Eso es para decirla que es semicerrada. No. A ver, otra respuesta. Dicen porque en la pregunta está preguntando por qué medio de comunicación le gustaría. Correcto. Esto la quemó, se hizo dar. ¿Por qué medios? Esta letra S la denuncia. Puedes escoger más de un medio. Yo quiero por este y por este. Así de simple. ¿Por qué medios? Ahora, si diría por qué medio, te estoy pidiendo uno solo. Obviamente Ahí la sería gente no excluyente. está en un examen de lenguaje. Correcto. Si diría medio, lo correcto es que sea excluyente. Está bien. Eso es para el que diseña la pregunta. Pero a la hora de responder la gente te va a decir por radio y tele. Pero dice, no es excluyente, porque aquí dice medio. El encuestado no está en ningún examen. Esto no es un examen de lenguaje. O sea, a la gente se le va a escapar esa letra S. Es muy sutil. Entonces tiene que ser bien claro el mensaje. Aquí podríamos aumentar un paréntesis que diga
por favor marque una sola opción. O le podríamos decir, ¿cuál es su medio preferido para enterarse de este producto? Solo escoja uno. Escoja su favorito. O sea, la redacción de la pregunta tiene que ser muy clarita. Porque a veces la gente no se va a dar cuenta y va a dejar pasar esta O o esta S. Pero obviamente aquí había mucha evidencia, habían los cuadrados, había esta frase y obviamente podías marcar más de una opción. Esta pregunta es no excluyente. Además, está el sentido común. El sentido común te dice, no me puedes obligar a elegir un solo medio de comunicación. Yo puedo ver varios. Y tienes razón. Y normalmente con la pregunta medios de comunicación es no excluyente. Bueno, y para cerrar la última sería abierta, cerrada, semicerrada. Semicerrada le dicen. Correcto, semicerrada. Ojo que le aumentamos el otros, ¿no? Antes no lo tenía. A ver, veamos, Nita, ya para acabar, porque ya se acabó el tiempo. Esta pregunta. ¿Qué atributos valora en la hoja machucada? Califique cada alternativa. El precio, la cantidad, el empaque, el sabor, y hay una escala que dice poco importante, indiferente, muy importante. Aunque me la han hecho un poco mal el diseño de la encuesta, igual se logra ver. Hagamos de cuenta que solo te pregunta estos atributos. ¿Qué pregunta un poco rara? Es una pregunta de escalas de Likert, que tiene varias preguntas, precio, cantidad, empaque, sabor, y te pide que califique cada una de ellas. Esta pregunta, ¿qué es? ¿Cualitativa o cuantitativa? En primer nivel, ¿qué le ponen? Cualitativa. Correcto, es cualitativa. En segundo nivel, ¿qué es? Ordinal, dicen. Correcto, es ordinal, porque está de menor a mayor importancia. 3 categorías, ¿lo ven? Que van de menor a mayor. Lo único raro de esta pregunta es que tiene varias preguntas. La pregunta 12 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, pero cada una de las 6 preguntas es ordinal, ordinal, ordinal. Todas son ordinales. Igual, todas son ordinales, no hay problema. Bueno, ya está, es cualitativa, ordinal. En tercer nivel, todas son preguntas excluyentes o no excluyentes. Excluyentes. Correcto, excluyentes. Y en último nivel es abierta, cerrada, semicerrada. Cerrado. Correcto, cada una de ellas son cerradas. Lo único diferente es que son varias preguntas, nada más, pero todas tienen la misma característica cualitativa, todas son ordinales, todas son excluyentes y todas son cerradas. Ah, cierto, tienes razón, es ordinal politómica. Cito, faltaba agregar ahí. Si hubiera dicho si no, si no, si no, que también se estila a preguntar, ahí hubiera sido cualitativa, nominal, dicotómica, excluyente y cerrada. A ver, no hay una pregunta ahorita sí. Bueno, no importa. Si hubiera dicho sí, no, es nominal, dicotómica. Y para despedirnos, ya nos ha pasado el tiempo, pregunta 13, es un poco difícil. A ver, veamos. ¿Qué nombre le pondría a una empresa que comercialice hoja de coca machucada? Esta pregunta está abierta a que la persona le ponga cualquier nombre. Dicen sería ¿Qué cualitativa. tipo de... Es cualitativa, correcto. Cualitativa, nominal. Correcto, nominal. ¿Por qué es Dicen puede nominal? ser. Porque pueden dar N nombres, los nombres que quieran.
hoja de coca, machucada, machucadita, tor, me acuerdo las respuestas de este grupo, martillo, no sé qué decían. Bueno, no importa, es nominal, porque cualquier nombre que le den a la marca es diferente de otro nombre. No son ni mayores ni menores. Y obviamente no me van a dar dos nombres, van a dar un montón de nombres. A la fuerza es politómica. Sí, dime la pregunta, ¿es cualitativa, nominal, politómica? En tercer nivel sería, ¿Excluyente? no, ¿es excluyente o no excluyente? ¿Qué dicen ustedes? No excluyente. Es un poco raro, no sabemos, porque digamos, van a decir, podría llamarse A o B, pero normalmente le vamos a preguntar, no, preferentemente diga el nombre que le pondría a la empresa. No importa qué respuesta des, tu respuesta va a tender a ser única, aunque propongas 5 nombres a la empresa. Es que una pregunta abierta es difícil de analizar estadísticamente, pero todas van a ser excluyentes. Tiene que ser excluyente. No hay categorías para marcar más de una respuesta. Cada respuesta abierta se considera única, es excluyente. Y por último, es abierta, cerrada, semicerrada. Abierta. Es Abierta. 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 Es abierta, además que es abierta de carácter cualitativo, que ya lo sabía. Bueno, así tienen que practicar ustedes, ya lo vamos a hacer en su momento. No sé si tienen alguna duda o pregunta, por favor, yo voy a ir deteniendo la grabación. La clase de hoy es